leyes, normas, acuerdos, instrumentos para las mejores relaciones en la ciudad. Y excelente tener en línea a Camilo London hoy, asesor en gestión de tributos, docente de la Cátedra Tributaria de la Universidad Católica Andrés Bello, afiliado, ex vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Carón y además editor del blog Gerencia y Tributos. Sus redes sociales, Twitter, @soy Camilo London, en Instagram, @camilo.london. Y pues el presidente Maduro anunció la eliminación del IGTF de 2% en bolívares. Entonces, un poco para que nos traduzca esto, porque entonces, bueno, me dijeron, María Alejandra, explica esto, no es 3% el IGTF, o sea, lo van a quitar, sí o no, o sea, vamos a detallar cuál es la información al respecto, pero esto ha sido una solicitud de los empresarios ya hace rato porque esto aparentemente pues incide en todo lo que es la cadena y el precio final del consumidor. A ver, bienvenido Camilo, ¿cómo estás? Muy buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación a tu programa y un saludo a esa amplia audiencia que se conecta contigo todas las mañanas. Este tema de el establecimiento de una alícuota cero a transacciones que están sujetas al impuesto a las grandes transacciones financieras, una forma a través de la cual el Ejecutivo Nacional materializa el ofrecimiento de dejar sin efecto el impacto que tiene este tributo en el sector productivo del país. Se hizo el anuncio señalando el presidente que, bueno, quedaba eliminado. Pero ahí no hay Gaceta todavía. No, sí, ya tenemos la Gaceta Oficial. Okay. Establece este medio o esta forma a través de la cual se hizo una dispensa, o se dio una dispensa del pago del tributo, se estableció una dispensa del pago del tributo, no por vía de una exoneración, que era lo que esperaba, al menos particularmente cuando el presidente dice, tengo ya el decreto listo para dejar eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras que aplica a los bolívares, uno lo traduce y dice, bueno, va a dictar un decreto de exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras a aquellas operaciones que se realizasen en bolívares, no así las que se realizan a través del pago en de dólares divisas o el retiro de divisas de las cuentas bancarias. Que ese es 3%, ¿no? Es del 3%. Sí, es importante aclarar que el impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela se aplicó a partir del año 2016. Antes tuvimos impuesto a las transacciones financieras no grandes y antes impuesto al débito bancario. Esto es un impuesto que ha estado durante mucho tiempo en nuestra economía, con algunos periodos de suspensión. Pero el que aplicó a partir del año 2016 era un IGTF del 2% que solo pagan los sujetos pasivos especiales por cualquier pago que realizasen, o bien por medio de instituciones financieras o mediante instituciones financieras, como los pagos que se hiciesen fuera del sistema financiero. Eso aplicó así hasta que en el año 2022 se incorporan dos nuevos contribuyentes, que serían aquellos que realizasen operaciones de pagos a través de sus cuentas bancarias denominadas en divisas, o aquellos que realizaran pagos en divisas a los que son sujetos pasivos especiales, es decir, no por ser sujeto pasivo especial, sino que tú le comprases a un sujeto pasivo especial, le pagases con divisas, eso te hace contribuyente de impuesto a las grandes transacciones financieras sin importar el monto de la transacción financiera. Y estas dos incorporaciones, estos dos nuevos sujetos pasivos contribuyentes que se agregaron en el año 2022, estaban sujetos a una lista, o están sujetos a una alícuota del 3%, ya no del 2% como todos los demás, sigue activo, que sigue activo y es importante aclararlo. Sí, importante aclararlo porque lo que ha establecido el presidente es una dispensa que se da indirectamente, al no ser una exoneración propiamente dicha, pero tiene el mismo efecto económico. Lo que pasa, Camilo, es que decir alícuota cero es como decir de repente regresa, ¿no? Bueno, así como también puede regresar una que venza el plazo, que se expira el plazo de una exoneración que se otorgue, por ejemplo, por un lapso de un año. Lo cierto es que el impuesto a las grandes transacciones financieras está previsto en una ley y solo una modificación de la ley podría dejarlo sin efecto, digamos, absoluto.
Es decir, solamente podría volver un impuesto de este tipo si es derogada la ley a través de una nueva ley. Pero ahora lo que tenemos es una decisión del Ejecutivo Nacional que, aunque no dice que sea temporal, lo cierto es que va a durar lo que el presidente decida. Ahora, porque es quien por delegación, María Alejandra, importante, por delegación, a partir de la reforma del Código Orgánico Tributario del año 2014, el Ejecutivo Nacional puede dar las alícuotas de los tributos en el margen que les conceda la ley. Entonces, la alícuota máxima, o sea, entre la alícuota máxima y la alícuota mínima que puede aplicar el Ejecutivo Nacional, ha decidido aplicar la mínima de 0%, que en la práctica es una dispensa indirecta del pago del tributo. Sí, a eso iba, ¿no? Consultarte acerca de que si tenía la potestad o no, según la ley, y que sea esto por vía decreto. Sí, el Código Orgánico Tributario reformado en noviembre del año 2018 estableció aquí tengo un lapsus 2014, 18 Exacto. de noviembre de 2014. Estableció que el Ejecutivo Nacional podía establecer las alícuotas siempre que la ley así lo autorizase dentro del rango previsto en la ley, y tanto la ley de impuestos sobre la renta como la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras confieren al Ejecutivo Nacional la fijación de la alícuota dentro de un rango. Como te digo, lo que ha hecho el Ejecutivo es, a través de un decreto, que es una decisión administrativa del Ejecutivo, ha fijado la alícuota en 0% a las transacciones financieras que corresponden a esas operaciones que realizan los sujetos pasivos especiales, o aquellos que están vinculados a los sujetos pasivos especiales, o aquellos que realizan pagos por cuenta de los sujetos pasivos especiales. O sea, se enfoca en sujetos pasivos especiales la alícuota del 2%, que ahora va a ser 0, cuando realicen operaciones de pago a través de la banca o a través de efectivo o a través inclusive de otros medios como la compensación, la condonación, cualquier medio a través de la cual se extinga la deuda, va a estar sujeta a una alícuota del 0%, claro. Manteniéndose, como bien lo señala, el 3% cuando Exacto. cualquier persona pague a un sujeto pasivo especial en divisas, o le pague una persona que tenga cuenta en divisas, pague a través de la misma a un tercero. Ya, entonces los efectos de entender el tema económico, la gente lo entiende más rápido en su bolsillo. Los empresarios llevan rato pidiendo la eliminación del IGTF, y mucho más cuando surgió esta del 3%, que no fue eliminado. Pero los efectos del bolsillo, en consecuencia, los precios, ¿en qué afecta la economía? ¿Cómo estarán los precios del consumidor final? El impuesto a las grandes transacciones financieras es una de las cargas impositivas más elevadas en cualquier empresa sujeta a este tributo. Es decir, los sujetos pasivos especiales, que son una gran cantidad... Es que ahora son muchos, casi todos son sujetos pasivos especiales en realidad. Exactamente, la denominación de contribuyente especial o sujeto pasivo especial, el CENIAT la extendió a prácticamente cualquier negocio con una muy pequeña venta. Entonces, siendo que hay muchos contribuyentes del impuesto a las grandes transacciones financieras, y siendo que este tributo puede llegar a exceder incluso al costo del impuesto sobre la renta para una empresa, es decir, lo que pagas por impuesto a las grandes transacciones financieras podría llegar a ser mayor de lo que corresponde pagar por impuesto sobre la renta. Entonces, este tributo tiene un impacto importante en la estructura de costo de las empresas, y impacta la estructura de costo, como bien lo establece, digamos, la economía, aunque no sea deducible calcular el impuesto sobre la renta. Es innegable que forma parte de la estructura de costo, y los costos se recuperan con precios en una economía en la medida de lo posible, ¿no? En la medida que el mercado lo permite. Pero entonces el IGTF, los economistas han determinado que tiene un alto impacto en el precio que paga el consumidor. Exacto. Así que esta minoración debería de generar un alivio en lo que representa, digamos, el costo. Esperemos. Y esto podría trasladarse, esta disminución, al cliente, pero eso es algo que va a depender de cada una de las empresas. Claro, que no se lo queden de ganancia ahora, aunque querrán recuperar, pero igual, claro, o sea... Claro, lo que pasa es que en términos económicos, María Alejandra, hay que entenderlo, ya microeconómicos, una entidad
que está sometida a una carga impositiva que podría llegar en 50% de su utilidad, si le das un alivio financiero, posiblemente más que trasladar esto automáticamente al cliente, lo genere en una mayor producción o en el pago, en la inversión, en la recuperación de algunos activos deteriorados. O sea, no necesariamente se va a trasladar inmediatamente en una disminución de precios. Yo no consigo eso de forma automática, porque además no es tan fácil de determinarlo. Exacto. Lo que sí creo es que esta minoración del impacto fiscal, de la carga fiscal en las empresas, la va a hacer más competitiva y puede generar esto entonces un efecto positivo en la economía. Aunque no lo veamos inmediatamente en una disminución del precio de un producto, posiblemente lo veamos como una mejoría de las condiciones económicas que nos benefician a todos en el país. Así que sí, la medida es positiva, definitivamente. Claro, es que ya los empresarios también dicen, bueno, vamos a continuar o no con tanto peso en materia tributaria que como a qué porcentaje circunda la carga impositiva o de tributaria para una empresa hoy en día en Venezuela, ya para finalizar, Camilo. Los estudios que hemos consultado hablan de rangos, nunca se puede hablar de un valor puntual, sino de rangos, y esos rangos podrían estar entre el 40% y el 80% de la utilidad de una entidad. Sí, en el país definitivamente eso resulta bastante elevado, y te lo voy a poner de esta manera. Si este alivio tributario implica, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa pequeña que puede comprar una moto para incrementar su nivel de ventas o su actividad económica, y eso implica un nuevo empleado o dos nuevos empleados, y eso a su vez va a traducirse en una mayor posibilidad de seguir reinvirtiendo el rendimiento de la empresa en el desarrollo de la actividad económica, definitivamente es positivo para el país. Sí, bueno, Camilo, eso sin hablar de la ley de pensiones, pero eso lo seguiremos evaluando y seguiremos conversando contigo. Gracias a Camilo London, asesor en gestión de tributos, docente de la Cátedra Tributaria de la UCAP, afiliado y ex vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Carón, y además editor del blog Gerencia y Tributos. Busquen el blog gerenciaytributos.blogspot.com o síganlo en sus redes sociales @Camilo London, en Instagram, Twitter @soy Camilo London.